Seguimos conversando con Marisol García, quien publicó hace ya 3 años, pero ya hace 3 años no tenía este programa, ¿cachai? No, po. Entonces tenía Hubiera que tener sido este un programa. agrado venir a la promoción. No, pero está bien porque es como un segundo aire, ¿cachai? Es como... el libro se llama Canción Valiente, donde ella investiga la canción social desde 1960 hasta 1989, y también es una periodista que lleva mucho tiempo escribiendo y se mandó esta pega de investigación. Marisol, por un rato alejémonos de específicamente el trabajo de la canción social y quiero que hablemos de el rol del periodismo. En parte a mí me interesa, te conozco y nosotros ingresamos a la universidad en un escenario periodístico distinto al de ahora, ¿no? Ahora todo es clickbait, ahora todo es reducción de personal, la competencia es impresionante, reducción de presupuesto. ¿Qué es lo que sucede con el periodismo de investigación en Chile ahora? ¿Qué es lo que tú me podrías decir? Te diría que es un esfuerzo casi personal. El periodismo de investigación básicamente te lo pagas tú, salvo contadas excepciones. ¿Qué significa pagárselo, que te lo pagas tú? Que hay que trabajarlo en el tiempo libre, que tú tienes que encontrar una vía de financiamiento para tu vida y que tienes que ordenarte en torno a eso y dejarte 2 horas, ojalá al día, en la noche o muy temprano en la mañana, para trabajar en un proyecto que es tuyo, en el cual nadie te está pidiendo cuentas y que por lo mismo es un esfuerzo que en algunos momentos a alguna gente se le hace inviable y que es simplemente como la idea de proyecto, y que cuando la gente lo termina es muy admirable porque uno cacha, o sea, estoy pensando por ejemplo en Víctor Herrero con la investigación de Agustín Edwards el año pasado, o sea, son ese tipo de libros que tú los revisas y tú dices aquí, el mérito básicamente es del esfuerzo personal. Hay muy pocos estímulos, por ejemplo, en cuanto a premios, en comparación con otro tipo de escritos, novela, poesía. No digo que sea comparable, pero en ese sentido el periodismo de investigación no ha sido como reconocido en términos del estímulo que pueden necesitar quienes lo llevan a cabo. Hablo yo de lo escrito, no me estoy metiendo en documentales. Sí, es que quería preguntar justamente por eso, porque tengo puede que esté equivocado, de que tengo la sensación de que el documental está viviendo como una gran época. Tú también organizas y eres curadora de Inédit, ¿no? El festival de documentales. Entonces tú entiendes de documentales. Sí. Cuando haces un paralelo, ¿están los dos como en peligro de extinción? No, yo creo que que cada vez hay más documentales en Chile y en general Chile tiene una historia de muy interesantes documentales sociales, por ejemplo. O sea, desde siempre eso ha estado y hay mucho que revisar en ese sentido. Pero actualmente, si bien existen documentales, yo también creo que se aplica un poco la lógica que te acabo de decir, que es un esfuerzo de productoras chicas, con mucha inversión personal de tiempo, con poco estímulo. Si nuevamente, tú me conocías a mí, yo creo en la cultura, pero creo fuertemente, y aquí es donde me tiro a gente encima, pero yo creo que la economía del libre mercado de las ideas funciona, ¿cachai? Yo pongo este programa, nosotros ponemos este programa al aire con una pauta súper especial y funciona porque hay gente interesada. ¿Por qué el periodismo de investigación termina siendo como una especie de capricho? ¿No hay un hambre? ¿Dónde está funcionando mal el engranaje? Primero, quizás en la autodisciplina que aprendemos los periodistas. Yo creo que la mayoría de los periodistas nos acostumbramos o nos acostumbran a que uno funciona solo en la medida que te encargan o te ponen un tema. Y yo creo que es muy fácil ir perdiendo como la autonomía, que no tiene que ver solamente con si uno trabaja o no trabaja independiente, de freelance, sino que también tiene que ver con atreverse a ponerse temas en la cabeza que tú sientes que son merecedores de ir más allá, aunque nadie te lo esté pidiendo. Y yo creo que ese es un ejercicio muy sano de hacer como periodista. O sea, no esperar que te pidan algo, sino que uno perseguir determinadas ideas que uno cree vale la pena difundirse. No es entonces que las editoriales no estén interesadas o que los libros finalmente no funcionen una vez que se publican. Es que pareciera que el problema está en que los periodistas o quienes son llamados tienen como que... No es lo único, pero hablo más bien como del ejercicio mental que yo he tenido que hacer. En Estados Unidos existe algo fantástico, que cuando a ti te ha ido bien con un libro de no ficción, al siguiente encargo tú tienes un equipo de fact-checkers o de investigadores o de archivistas, que para mí sería un sueño. O sea, no sabes lo que yo odio las microfichas de la Biblioteca Nacional, los microfilmes, o sea, los detesto. Y si alguien pudiera, por ejemplo, hacer esa pega por uno, es fantástico tener acceso a que, por ejemplo, yo una vez entrevisté a Naomi Klein. ¡Wow! Sí, la entrevisté cuando vino a Chile.
Y, ¿Antes de ser amiga del Papa o después de ser fue amiga amiga, del Papa? eso no me lo perdí. Íntima, Ay, honey, todo. íntima, retuiteaba sus cosas. Viste que el Papa hubo un minuto en que se volvió loco con el calentamiento global y ahí Naomi Klein como que creyó que iban a ser ¿Verdad? amiguitos y lo acompañó y le hizo la Mal. prensa y la troleé yo. La troleé. Creo que Cuando sí. ponía como, ay, el Papa está en Bolivia y yo le decía como, ay, no se puede protestar, le ponía yo. Ok, démosle. Da Cuéntame. igual, pero lo digo porque me dio una frase que a mí me encantó, que es como me dijo, lo que a mí me dio No Logo fue un equipo. Wow, excelente. Gave me a team, decía. Y en el fondo ese equipo era el que le había ayudado a hacer Doctrina del Shock. Porque ella, si tú te metías en sus libros, están llenos de datos. Y esos datos al final no importa que no los consiga uno. O sea, lo que uno quiere es ser como un articulador, narrador de una historia, pero la pega de investigación, de búsqueda. Creo además que lo que yo intento hacer dentro del periodismo musical no es el ensayo, que yo creo que la historia de libros sobre música chilena que existe y que tiene muchos ejemplos, pero durante ciertos momentos ha descansado mucho en la opinión, o que tú te fijas en un determinado tema y tú lo articulas, tú lo editorializas y tú cuentas tu visión del asunto. Pero yo creo que la pega de los periodistas tiene que ver más con establecer hitos de referencia, ser muy riguroso con las fechas, con los nombres, y eso es investigación puntual, de pegas, de llamados, etc. Perfecto. Ahora, ¿cuál es tu visión del periodismo actual? Pregunta a tu cara. Es que, ¿sabéis por qué me interesa tu opinión? Porque tú eres de una generación de periodistas que se tituló casi la primera generación de periodistas después de que se instala la democracia, ¿no? La primera o la segunda, no podría... Claro. Y había, ¿cómo crees que, y a dónde crees que estamos ahora, no? ¿Y por qué crees que estamos donde estamos si es que no estamos bien? Acótame un poco la pregunta. A ver, Me pedí te un lo voy a hacer más diagnóstico en honestamente. general del periodismo chileno y yo creo que es diverso el periodismo chileno. Hay una, te lo voy a hacer más honesta. Sí. ¿Crees que hay un proceso de desintelectualización en el país, específicamente en el periodismo? Creo que hay periodismo que intenta estar conectado con lo ilustrado, con lo leído, con los libros, con las editoriales. A mí me preocupa, no sé si solo el periodismo, pero en general el país, como cierta sobrevaloración de la opinión, y en eso tiene harto que ver el periodismo también, en desmedro de la argumentación, que creo que... ¿Cuáles serían las diferencias? La argumentación te exige estar basada en datos, incluso en corrientes puntuales. Te podría dar el ejemplo que, por ejemplo, que en el periodismo todavía se paga casi equivalente una columna que un reportaje, lo cual es absurdo. Las columnas de opinión pueden llegar a ser como una vía de financiamiento para uno que no tiene correspondencia con lo que te demoráis a hacer en un reportaje. Los reportajes no son pagados como debiesen serlo hoy día en los grandes medios, y eso también va en desmedro de que, por ejemplo, gente con más oficio siga trabajando periodista. Es muy común que la gente después de los 35 años ya no ejerce. Yo creo que tú también conoces muchos ejemplos de eso. ¿Y por qué valorizamos la opinión por sobre la argumentación? ¿Es porque la opinión es más fácil? Yo creo que en parte sí, y lo otro que acá gusta mucho es como tirarse a discutir, ¿no? Y a pelear, y en eso hay una de pronto una disposición a ganar el punto más que entrar en un debate que te pueda resultar enriquecedor. Creo que estamos como un poquito mal educados en ese sentido, o se ha instalado eso. ¿Y tú veis como ciertas, porque lo que yo tengo la sensación, y por qué te lo pregunto, porque justamente tú eres una periodista que se saca la mugre, tú eres una periodista que busca cierta calidad, una periodista que decide, sabes que yo voy a ser independiente, entonces sí, como habría que preguntarle a alguien sobre la visión de lo que está pasando, es interesante escuchar, es a ti. ¿Crees que el tipo de periodismo que tenemos ahora terminó siendo, no sé si funcional, pero terminó siendo muy cómodo para el tipo de desigualdades que estamos viendo? Hubo una época el año pasado en que veíamos colusiones y no pasaba absolutamente nada. Los temas duran en la pauta 1, 2, 3 semanas
Y de repente uno le echa la culpa al gobierno, uno le echa la culpa, no sé, a la sociedad, pero en lo personal yo le echo la culpa al periodismo, ¿cachai? Sí, bueno, también hay que diferenciar de qué periodismo estamos hablando. Está el periodismo de diarios masivos, está el periodismo de televisión. Yo creo que igual hay muy valioso periodismo haciéndose por fuera de esos medios, en documentales, en libros, etcétera. Por eso no quiero generalizar. Pero de acuerdo a lo que tú dices, a mí, por ejemplo, así como a ti te preocupa que ciertos temas se sobrevaloren o se olviden, a mí siempre me sorprende la poca diversidad de la pauta. Por ejemplo, en términos de personaje. Y ahí puedo ir desde lo más frívolo, quizás feminista, que me afecta a mí como mujer, que es como la poca diversidad de edades en las mujeres que aparecen en los medios. Siempre me llama la atención porque no hay más mujeres mayores, porque no hay más mujeres mayores de 40. ¿Y por qué crees que no hay más mujeres mayores? Yo creo que es una suerte de velada discriminación que hemos naturalizado, como que si las mujeres atractivas son efectivamente las que están con una energía juvenil o con una vida sentimental que pueda ser interesante de contar. Ahí hay un ejemplo. Y también está el clasismo. El racismo. Sin duda. Yo ahora, la investigación en la que estoy metida tiene que ver con cantores populares de los años 50, 60. Es la canción Cebolla, ¿no? Claro, que fueron los que fueron llamados canción Cebolla, pero eso está completamente vinculado al desprecio que ellos tuvieron por ser de una clase social popular, que las radios y los diarios de verdad no quisieron intencionalmente incorporar, pese a que su popularidad está fuera de duda. O sea, era gente que Ramón Aguilera llenaba el Teatro Caupolicán, pero al día siguiente no salía nada en un diario. Entonces eso está como muy marcado dentro como de cómo miramos lo que merece incorporarse a la pauta periodística o no, y eso a mí me preocupa. ¿Y por qué si el periodismo podría ser considerado como una carrera de mujeres? ¿Cachai? ¿Me entendí o no? Y generalmente como que las editoras son mujeres. Pero no los directores, casi nunca. Ya, pero ¿por qué crees tú que las editoras terminan como, de hecho, como el otro día escuchaba una entrevista a la fundadora de Jezebel, no sé si conoces ese blog que ahora hace este canal, este precioso canal feminista que se llama Broadly, este canal de Vice, que es súper... Y ella decía que finalmente, en parte, cuando tú miras como la regresión de los derechos reproductivos de las mujeres en Estados Unidos, que pasaron de tener aborto y ahora la mayoría de los candidatos republicanos están en contra de cualquier tipo de aborto, tenía que ver con que el periodismo de las revistas femeninas no se había hecho cargo de estos temas. Y cuando yo veo que las periodistas son minas sólidas, y tú me terminás diciendo de que finalmente una mujer mayor de 40 años no está en los medios, ¿qué es lo que pasa con la mujer periodista chilena inteligente que termina generando un ecosistema de esa manera? ¿El hombre es tan fuerte que no logra como...? No, yo creo que tiene que ver con haber naturalizado ciertas pautas. Creo que la historia del periodismo chileno tiene muchas mujeres destacadas, a diferencia de otros rubros. Así yo no me atrevo a decir que en el periodismo han faltado mujeres. Yo creo que muchas de los grandes periodistas en la historia chilena han sido mujeres. Pero tú me hablas de revistas femeninas y a mí me hace cortocircuito porque yo creo que no hay revistas femeninas. Para mí una revista femenina no es la que te enseña cómo vestirte, cómo estar flaca y cómo cocinar. O sea, eso no son temas necesariamente de mujer. Y ahí hay un malentendido que está instalado, que está naturalizado, que yo no sé por dónde vamos pero que es muy servil, más que a lo masculino, como dices tú, o a los hombres que mandan, es muy servir al mercado, al mercado de la cosmética, de la moda, de la ropa. A mí eso me decepciona muchísimo y una de las pocas revistas en castellano de verdad de mujer que yo puedo pensar es, por ejemplo, la experiencia que ha tenido el diario Página 12 con un suplemento que se llama Las 12, donde de verdad tú revisas el índice de contenidos o de pauta y ahí hay provocación, hay subversión, hay como revisar cosas que nos parece que están mal y cómo cambiarlas. Para mí alguien que me diga cómo estar flaca está siendo completamente servil a lo que yo no quiero ser como mujer, porque básicamente me está haciendo sentir insegura. ¿Y tú crees que deberían las mujeres hacer una autocrítica? ¿Por qué te lo digo? A mí me pasó, bueno, yo empecé súper chico a trabajar en programas de música, entonces, y siempre me aguaché a gente mayor, ¿cachai? La Carmen Luz Parot, y estaba como en... Y a mí siempre me llamó la atención, no Carmen Luz Parot, pero que una muy buena periodista. Excelente, pero siempre me llamó la atención cómo hablaban de Javiera Parra, detrás de cámara, ¿cachai? Que era como, no, si Javiera Parra el disco se lo hizo Álvaro Enríquez, y Javiera Parra eso, y Javiera Parra eso. Y generalmente eran mujeres que le tiraban una mala onda a Javiera Parra. Y yo decía como...
qué lata? Qué poca complicidad, ¿no? Ni siquiera complicidad, Sí, como qué manera sí. de sacrificar a un talento que ahora podría estar... Pero es que además son malos argumentos, son súper malos argumentos. O sea, más allá como de lo que uno pudiera criticar en términos de género, que te haga o no te haga un disco un hombre no tiene nada que ver con que tú puedes ser una estupenda productora, intérprete. Lo que tú estás diciendo me lo dijo hace poco Javiera Mena, que yo creo que el mundo, Chile ha avanzado en ese sentido, pero a ella le sigue pasando que le preguntan quién le produjo, quién le compuso, como sí. que no pueden creer que finalmente ella se haga cargo de sus discos. Eso está instalado y entiendo que le pasa hasta Björk. Hasta Björk ha hablado de esto. ¿Y tú has notado como que, tú has notado como... A ver, si tú pudieras decirle a una mujer que va a trabajar en investigación o que va a trabajar en medios, ¿tú has notado que cómo te dais cuenta? ¿En qué tenéis que poner atención en que empezáis a errar? Yo he sentido que en Chile, desde que yo comencé a trabajar, yo no te podría hablar de discriminaciones machistas, puntuales en términos de género, porque me ha pasado en muy contadas ocasiones, pero sí siento que hay una extrañeza ante el rigor del trabajo femenino. Causa extrañeza que uno sea estudiosa, que uno sea... Como Hillary Clinton, que dijo en el debate como para usted que me haya preparado para este debate es un defecto. Por ejemplo, creo que no pueden... A mí me han dicho miles de veces, ¿por qué sabes tanto de música? Yo tampoco creo que sepa tanto, pero causa extrañeza porque eso, me imagino yo que ellos creerán que es una afición masculina. Me da mucha risa que me lo digan. Y yo creo que eso sí lo he visto muy instalado, como que el rigor en la investigación, en la escritura... no calza con lo que uno debiese aportar, que es básicamente, o hay una cierta costumbre de que las mujeres son las productoras, las buenas para hacer contactos. Sí, pues el hombre es el que da la idea, la mujer es la que produce, la mujer es finalmente la subgerente. Entonces no es exactamente una discriminación explícita, pero sí es una extrañeza que igual hace que te sientas un poco incómoda y que en algún minuto te tiene que importar cero. Ahora, lo grave es que esto termina teniendo consecuencias culturales, ¿no? Las mujeres terminan ganando mucho menos, que nadie sabe cuánto ganan menos las mujeres en este país, justamente porque probablemente debe ser demasiado. Nadie quiere que se sepa. Las mujeres, no, o si eres una niña de 13 años y que hay embarazada porque tu padre te violó, el Estado te va a monitorear, si no te va a meter a la cárcel, son cosas bien violentas. Pero en esta entrada masiva de la mujer a la universidad, en esta entrada masiva donde las mujeres finalmente se pusieron a estudiar mientras los hombres jugaban fútbol, las mujeres han visto un cierto avance y ahí es donde comienza a aparecer esta palabra que es feminismo, ¿no? Tú participaste el año pasado en un festival de rockeras mujeres que se llama Ruidosa. Sí. No solo rockeras, eran trabajadores de la industria, por eso estaba yo ahí. Trabajadores de la industria de la música, ¿no? Sí. Y volviendo al tema de la canción social, ¿hay una canción social que se haga cargo de estos temas de mujeres desde los 60 hasta ahora? Ha habido ejemplos, falta estudio, ha habido ejemplos en algunas cuecas, ha habido ejemplos muy puntuales en determinadas canciones, incluso de hombres. Hay una canción muy fuerte feminista de Mauricio Redolés, como del año 80 y tanto, que es una crítica a la situación de una toplera adolescente en un club de mala muerte, donde él intenta denunciar lo que hacen con ella. Es muy interesante. Pero creo que ahí falta hacer un seguimiento porque en realidad no ha sido una corriente súper poblada. Han sido casos puntuales, ejemplos puntuales. Yo creo que lo feminista no ha estado necesariamente en los contenidos, aunque sí existe, sino en realidad en la determinación admirable de muchas mujeres, partiendo por las cantoras campesinas, de llevar a cabo su vocación y su creación pese a que no estaban siendo reconocidas o retribuidas por eso. Es como un poco lo que dice Javiera Mena, ¿no? Es como que yo esté parada en un escenario siendo yo la jefa, eso ya es político en sí. Un poco eso, y en ese sentido, claro, se puede comparar con otros activismos de minorías. Perfecto. Sí. Ahora, una como que me gustaría como rebotar esta reflexión contigo, una de las cosas con las cuales yo me he dado cuenta haciendo este programa y poniendo la atención a ciertas cosas que me llaman la atención,
es que veo que las mujeres, finalmente, al no tener acceso a los medios de producción de la misma manera que los hombres, ¿no? Javiera Mena cuenta que cuando ella entra a un estudio sigue siendo una mujer, por muy bacán que ella sea. Eso cuando dice que las músicas mujeres, cuando alguien le dice, le toma la guitarra, porque no cree que ella la pueda como afinar ni enchufar. Sí. Pero no solo eso, sino que las mujeres son más pobres. Cuesta decirlo, pero son más pobres, ¿cachai? No solo son más pobres, sino que tienen más gastos. Yo escuchando el podcast de la Marcela Trujillo, que es impresionante, dije como, claro, las mujeres probablemente terminan en el cómic femenino termina siendo un reducto feminista muy duro, porque las mujeres lo que tienen es un lápiz y un papel, ¿no? Es lo que tienen a mano. Y te quiero llevar al punk feminista, porque son como la historia de Kathleen Hanna, ¿no? La líder de Le Tigre que quiere ponerse a decir cosas feministas, pero la profesora le dice, nadie va a ver poesía, tenéis que tener una banda. El punk feminista termina siendo un reducto de contenido social por lo mismo, porque son mujeres que finalmente lo que tienen es una guitarra y no necesitan nada más. ¿Qué reflexión haces tú de eso? Igual tú estás poniendo un ejemplo de una época puntual. Yo creo que hubo punk feminista antes de las llamadas Riot Girls, que son un movimiento muy puntual de los años 90 y que sí creo que fue muy inspirador, creo que fue fuerte, fue provocador, no anduvo con tibieza. ¿Cómo podías contarle tú que, de hecho, tú empezaste a escribir de música en esa época, ¿no? Claro. Era como, ¿estaba presente como en lo que tenía que cubrir? Sí, me interesaba leer de ella. ¿Y cómo le podrías contar a una cabra que ahora tiene 15 años qué es lo que fue el movimiento Riot Girl y por qué crees tú que... Yo creo que hay que revisarlo ahora. A mí lo que me gustaba de ella es que era lo que yo entiendo por activismo, que el activismo no tiene que ver solo con ideas y difundir la idea, sino que con hacer cosas. Ella, por ejemplo, irrumpían en estudios de televisión mientras se grababa la actuación de un músico al que ellas despreciaban porque había dicho algo puntual que les molestaba, difundían fanzines, había un trabajo de hacer cosas, más allá de discursiar, más allá de la retórica. Y a mí eso me encantó. Eran mujeres, ¿te acordáis que se rayaban la cara con determinados insultos? Ponte tú, slut. O sea, tomaban los insultos del mundo masculino hacia las mujeres y los ostentaban, precisamente como para quitarle su carga insultante. Ellas fueron muy importantes en ese sentido, creo yo. Creo que alguien como Kathleen Hanna es una especie de luz y de líder, porque también es una mujer muy preparada. O sea, ella es una mujer que yo creo que tiene una formación intelectual que ella misma se ha procurado tener y que en ese sentido es importante como referente. Pero en realidad punk feminista hubo antes, hubo cuando irrumpió el punk. Pocos ejemplos, no sé si Siouxsie and the Banshees, por ejemplo, califica, pero incluso hasta Debbie Harry puede en algunos casos calificar, pero estaba esa historia. Yo creo que ellas no son las primeras, pero sí creo que son algunas de las más así fuertes. Kathleen Hanna, líder de Bikini Kill y líder de Le Tigre. Y está ese documental de Punk Singer que yo encuentro que hay que obligarlo a todos. Viste que al final termina como con algo más doméstico, su enfermedad, entonces su vida ¿Hay personal. algo así ahora acá, cuando tú estuviste en Ruidosa, hay una conciencia como de espacio seguro? Porque una de las cosas que tenía este movimiento Riot Girl que me llama la atención es como no a la prensa, ¿cachai? Porque cuando los periodistas hombres comenzaron a ver de que hablaban de que sus padres las violaban, como que no daban entrevistas, me acuerdo, sí. ¿Notas que hay algo así ahora en este momento en que el feminismo uno lo está viendo como presente en los movimientos sociales, en los movimientos estudiantiles? Está en el centro ahora, como en esta segunda ola del movimiento estudiantil. He leído últimamente columnas en blogs, en páginas web, sobre temas que en realidad nunca se habían tocado antes en Chile, como por ejemplo el acoso sexual en tocata. Como que de pronto que eso existe y que qué hacer con un tipo que te está violentando en ese sentido, cómo las mujeres nos podemos proteger en un espacio como de aglomeración. Eso es algo sobre lo cual nunca se había hablado en Chile. Y también existen iniciativas puntuales. Yo en Ruidosa, por ejemplo, pude conocer a una de las organizadoras de un festival que se llama FemFest, que lleva varios años organizando, asociando rock y rock independiente, autónomo, con discursos feministas y con trabajo feminista. Pero claro, no son cosas necesariamente masivas, son reductos que van como haciendo ruido, pero creo que está instalada ya una cierta
idea no caricaturizada de lo que es el feminismo dentro de la música. Perfecto. Y a mí eso me parece que es un gran avance. Perfecto. Nosotros tenemos nuestro taller de stand-up feminista. Genial. Porque ya que no van a ver poetas, que vayan a ver stand-up, que es muy parecido un poco al rock. Y tenemos alguna de las chicas que está detrás de pantalla. ¿Hay alguna pregunta que podamos hacer? Nos queda un minuto. Sí, hay una John, pregunta. dígame. Hoy día está Maciel con nosotros, así que ella va a preguntar. Sí, hola. Bueno, respecto a lo que hablabas de Ruidosa, porque a mí me llama la atención, tú que conoces y has estudiado el tema, que Ruidosa también se le criticó en otros grupos más independientes de feminismo y música y punk y rock, que era un grupo de feminismo de clase, de feminismo blanco. Eso se le criticó mucho como en espacios muy alternativos. Porque estamos acostumbrados como a ver a las mujeres siempre desde una cosa social, o sea, las chicas más lindas. Vamos, es que nos queda súper poco, Hani. Ya, ¿hasta ahí quedamos bien con la pregunta? O si queréis... Ya. ¿Por qué crees tú que no hay una Álvaro Enrique, una Jorge González, una tipa que bote los micrófonos, ¿cachai? Como que ese tipo de líder que como que golpee la mesa, ¿no? ¿Cachai? No una chica bonita, muy bien educada, que no hay nada malo con eso, que entretenga al público, que haga bailar, sino que alguien que realmente sea insolente. ¿Por qué no lo aceptamos? ¿Y por qué no hay? ¿Cachai? Yo creo que hay. Lo hubo antes, no votó micrófonos, pero yo creo que es peor que votar micrófonos cantar contra el Vaticano. Eso lo hizo Violeta Parra en los años 60, tiene una canción. Y ahora lo hay, por un lado, por la cantidad de autogestión que existe en la música chilena actual, y también no me parece casual que una de las figuras más internacionales de este momento de la música chilena sea Ana Tijoux, quien ciertamente tú no podrías decir que es una persona superficial en el discurso que tiene de su música. Ok, se nos acabó el tiempo, Pucha. pero, honey, don't get mad, porque tenéis que venir de nuevo a hablar ¿En con serio? todas estas cabras. Ya. De verdad, en Bueno. serio, de un montón de temas más. Pero me encantaría que justamente ese tema lo profundizáramos. Así que, chicas, Además, tenemos entiendo lo programas que para el queréis futuro. preguntar. Ya, si no me van a matar y vamos a tener que cortar Ya. el programa de alguna parte. Un aplauso para Marisol García. Marisol, la gente de Óptica Bahía considera que tienes mucho estilo, por ende te regala estos anteojos, y si no son de tu estilo los puedes ir a cambiar porque hay de muchos estilos. Necesitaba, gracias. Espero que esta sea la primera vez que nos vengas a ver, porque hay muchas cosas de las cuales hablar y yo de a ti te admiro demasiado y encuentro que eres demasiado inteligente, y ojalá que estés lo más cercana a nosotros y también para que nos ayudes en este proyecto. Ustedes se me cuidan e ingresan inmediatamente a nuestro grupo de Facebook, #OtroPúblico, para que se enteren cómo pueden ganar este libro de Marisol García, que está en todas las librerías afortunadamente, porque esta es una editorial grande que lo pudo distribuir Es bien. verdad. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.